¿Sabes cómo murió cada uno de los apóstoles? La Biblia calla, la historia no. 12 hombres, galileos en su mayoría, pescadores, un recaudador de impuestos, un celote. Ninguno era filósofo ni general. No tenían ejércitos, ni dinero, ni contactos en Roma. Y sin embargo, cada uno pagó con su vida por una historia que, según ellos, habían vivido. La noche que arrestaron a Jesús, huyeron, lo abandonaron. Uno lo traicionó. Otro lo negó 3 veces ante el fuego de un patio. Eso no lo cuenta un enemigo. Está en los propios textos que los presentan como héroes. Y pocas semanas después, esos mismos hombres empezaron a proclamar en público que lo habían visto vivo. Y no pararon, ni cuando los azotaron, ni cuando los encerraron, ni cuando los mataron. Hoy vamos a recorrerlos uno por uno. No desde el púlpito, sino desde las fuentes, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que recogen los historiadores de los siglos II y III, y lo que es tradición posterior sin más respaldo que ella misma. Las 3 cosas existen y merecen que las distingamos. Número 1. Pedro. Pedro es el más conocido, el que habla cuando nadie más se atreve, el que camina sobre el agua y se hunde, el que saca la espada en el huerto y le corta la oreja a un soldado, el que niega a Jesús 3 veces en el patio de un sumo sacerdote y se va de allí llorando. La Biblia no dice cómo murió, pero el Evangelio de Juan tiene un pasaje que lleva siglos siendo leído como una pista. Jesús le dice a Pedro que cuando sea viejo, otro lo llevará a donde él no quiera ir y extiende los brazos. El mismo evangelista añade a continuación que con esas palabras indicaba el tipo de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. La crucifixión. Eso es lo que la tradición cristiana leyó ahí desde muy pronto. Clemente de Roma, escribiendo hacia el año 96, menciona que Pedro sufrió muchas tribulaciones y dio testimonio ante los magistrados. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, ya recoge la versión más conocida, crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución de Nerón en torno al año 64 o 68. La inversión boca abajo aparece por primera vez en Orígenes, en el siglo III. Según esa tradición, fue el propio Pedro quien lo pidió. No se consideraba digno de morir en la misma postura que su maestro. Antes de seguir con los 12, hay que detenerse un momento. Pablo de Tarso no era uno de los 12 apóstoles originales. Él mismo lo dice sin rodeos en sus cartas. Llegó más tarde, después de una experiencia en el camino a Damasco, que describe como un encuentro con el Cristo resucitado. Lo cuento aquí porque su historia es inseparable de este relato, y porque su caso tiene algo que lo hace especialmente llamativo. Antes de unirse al movimiento, Pablo lo perseguía. Era el enemigo declarado, supervisaba las detenciones, dio su aprobación al menos a una ejecución. Después de lo que dice haber visto en ese camino, no volvió a hacer otra cosa en su vida que contar lo que había pasado. Recorrió el Mediterráneo de punta a punta. Lo encarcelaron varias veces, lo azotaron, lo apedrearon y lo dieron por muerto en Listra. Escribió al menos una parte de sus cartas con grilletes en las muñecas. Murió en Roma, probablemente en la misma persecución de Nerón que acabó con Pedro. La decapitación era el método reservado a los ciudadanos romanos, y Pablo lo era por nacimiento. Eso le ahorró algo peor. Sus últimas palabras conocidas están en la segunda carta a Timoteo. Son las de alguien que sabe exactamente lo que viene y no cambia una sola línea de su historia. Número 2. Santiago, hijo de Zebedeo. El llamado Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro apóstol del mismo nombre. Su caso es el único entre todos los apóstoles cuya muerte aparece registrada directamente en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, lo despacha en una sola frase. Herodes mandó matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Eso es todo.
sin discurso final, sin escena de juicio, sin detalle sobre cómo reaccionó. El texto pasa al siguiente asunto casi de inmediato. Lo que la Biblia da de Santiago es exactamente eso, una ejecución mencionada de paso. El año era probablemente el 44 después de Cristo. Herodes Agripa I acababa de recibir el control de toda Judea de parte del emperador Claudio y necesitaba ganarse el favor de los sectores más conservadores de la aristocracia sacerdotal. Ejecutar a los cabecillas del movimiento era política antes que teología. Eusebio recoge una historia que circulaba siglos antes de él. El soldado encargado de escoltar a Santiago al lugar de la ejecución quedó tan impresionado por su comportamiento durante el juicio que en ese mismo momento se declaró cristiano y pidió morir junto a él. La escena puede ser una leyenda, pero dice algo sobre el tipo de impresión que estas muertes dejaban en quienes las veían de cerca. Número 3. Juan, el hermano de Santiago. El único que, según todas las tradiciones, murió en su cama. Eso no significa que lo tuviera fácil. Tertuliano, en el siglo II, cuenta que fue sumergido en aceite hirviendo en Roma, bajo Domiciano, y que salió ileso. Si esa historia es cierta o no, es otra cuestión. Lo que siguió, en cambio, está bien atestiguado. El exilio a la isla de Patmos, en el Egeo, donde habría escrito el Apocalipsis. Lo que distingue a Juan no es que no sufriera, es que sobrevivió. Y en el contexto de lo que le pasó a todos los demás, eso resulta casi incómodo, como si la historia le hubiera asignado otro papel, no el del mártir, sino el del testigo que dura lo suficiente para contarlo. Murió en Éfeso, en avanzada vejez. Ireneo de León lo presenta como el discípulo amado que vivió hasta los tiempos del emperador Trajano, es decir, bien entrado el siglo II. Si ese dato es correcto, Juan sobrevivió a todos. Vio caer Jerusalén, vio pasar a Nerón, a Vespasiano, a Domiciano, a Nerva, y murió anciano, en una cama, en una ciudad griega del Mediterráneo oriental. Número 4. Andrés, hermano de Pedro. El primero en ser llamado según el Evangelio de Juan. El que aparece menos en los relatos, pero que, curiosamente, recorre más kilómetros que ninguno. Las tradiciones más antiguas lo llevan al Ponto, a Bitinia y a Acaya, es decir, al norte de lo que hoy es Turquía y al sur de Grecia. Eusebio añade la Escitia, el territorio al norte del Mar Negro. La Iglesia Ortodoxa lo venera de manera especial. Para ella, Andrés es el fundador de la sede de Bizancio, que siglos después se convertiría en Constantinopla. Su muerte tiene un detalle que la hace inmediatamente reconocible. No fue crucificado en una cruz convencional, sino en una en forma de X. Una cruz aspada, la que desde entonces lleva su nombre. El lugar, Patras, en el Peloponeso griego. El magistrado romano que ordenó la ejecución se llamaba, según los textos, Egeas. Una tradición tardía, recogida en los llamados Hechos de Andrés, dice que permaneció vivo en esa cruz durante 2 días, predicando a la gente reunida a sus pies. Si eso pasó o no, es imposible saberlo. Lo que la mayoría de los estudiosos de la iglesia primitiva sí acepta es la muerte en Patras. De todos los martirios apostólicos fuera del Nuevo Testamento, este es uno de los más consistentes entre las fuentes disponibles. Número 5. Felipe. Hay que aclarar de entrada que no es Felipe el Evangelista, que es otro personaje que aparece en el libro de los Hechos. Este es Felipe, uno de los 12. En el Evangelio de Juan, Felipe tiene siempre el mismo rol. Es el intermediario, el que conecta. Es el que lleva a Bartolomé hasta Jesús. El que en el momento de la multiplicación de los panes pregunta cómo van a dar de comer a tanta gente. El que en la última cena le pide a Jesús que les muestre al Padre. Es el apóstol que hace preguntas en voz alta cuando los demás se las guardan. El escéptico que habla.
Las tradiciones sobre su final lo llevan a la región de Frigia, en la actual Turquía. Hierápolis, la ciudad que hoy se conoce como Pamukkale, por sus terrazas de travertino, es el lugar que la mayoría de las fuentes señalan. El modo de la muerte varía. Crucifixión, según unos, colgado de los pies, según otros. Papías de Hierápolis, que vivía en esa misma ciudad a principios del siglo II, menciona a Felipe y a sus hijas como figuras de autoridad en esa comunidad. Eso sitúa a Felipe allí con cierta solidez. En 2011, una misión arqueológica italiana encontró en Hierápolis una tumba del siglo I en las inmediaciones del baptisterio que la tradición identifica como el lugar de su sepultura. No es una confirmación, pero fue un hallazgo lo bastante serio como para generar publicaciones académicas y llegar a la prensa. Número 6. Bartolomé. Probablemente el mismo que el Evangelio de Juan llama Natanael. Si es así, es el que le dijo a Felipe cuando le habló de Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fue a verlo de todas formas y se quedó. Las tradiciones más antiguas lo dispersan por lugares muy alejados entre sí: India, Arabia, Etiopía, Armenia. La tradición armenia es con diferencia la más arraigada. La Iglesia Apostólica Armenia lo venera como uno de sus fundadores y mantiene que misionó en esa región durante años, llegando incluso a convertir a miembros de la familia real. Su muerte es la más brutal de todo este recorrido. Fue desollado vivo, la piel arrancada del cuerpo. Hay versiones que añaden la decapitación posterior, otras, la crucifixión. El que ordenó la ejecución, según la tradición, fue el hermano del mismo rey al que Bartolomé había convertido. El arte cristiano lleva siglos representándolo con su propia piel en la mano. La imagen más conocida está en el juicio final de la Capilla Sixtina. Bartolomé sostiene un cuchillo en una mano y en la otra su piel, y el rostro de esa piel tiene los rasgos de Miguel Ángel, un autorretrato escondido en el martirio de un apóstol. Número 7. Mateo, el recaudador de impuestos, el colaboracionista. En la Judea del siglo I, cobrar para Roma en nombre de Roma era la forma más eficiente de hacerse odiar por todo el mundo a la vez. Clemente de Alejandría dice que Mateo vivió hasta una vejez tranquila y no fue martirizado. Es uno de los pocos autores tempranos que dice eso. La tradición posterior, especialmente las fuentes etíopes y sirias, cuenta una historia diferente y describe su martirio con claridad. La Iglesia de Etiopía lo venera de manera especial y lo sitúa como predicador en ese territorio. El modo de su muerte varía según la fuente: espada en unos textos, fuego en otros. La mayoría de los estudiosos modernos reconoce que los detalles de su muerte son los más difíciles de verificar entre todos los apostólicos, pero el hecho de que tradiciones tan geográficamente dispersas, de Persia a Etiopía, lo ubiquen fuera de Palestina sugiere que algo real hay detrás de ese alcance. Número 8. Tomás, el incrédulo, el que dijo: si no meto el dedo en las marcas de los clavos, no me lo creo. La tradición lo ha reducido a ese momento, pero su historia real va mucho más lejos y más literalmente de lo que parece. De todos los apóstoles, Tomás tiene la trayectoria geográfica más asombrosa y, paradójicamente, la mejor documentada fuera del ámbito mediterráneo. Las tradiciones más antiguas lo llevan a la India. Los Hechos de Tomás, un texto del siglo II, lo describen en la corte del rey Gondofares, un monarca indoparto. Lo llamativo es que Gondofares es un personaje históricamente verificado. La arqueología del siglo XIX encontró monedas y inscripciones que confirman su existencia. Que el texto lo supiera no prueba que Tomás estuviera allí, pero sí que alguien que escribía sobre esa región sabía lo que había.
La comunidad conocida como los cristianos de Santo Tomás, en Kerala, lleva siglos manteniendo tradiciones litúrgicas en arameo que sus propios estudiosos sitúan en los primeros siglos del movimiento. La historicidad de su fundación apostólica directa sigue debatiéndose. La antigüedad de la comunidad, no. Tomás fue lanceado en Milapore, cerca de lo que hoy es Chennai, en el sur de la India. Eso es lo que dice la tradición mayoritaria. Una basílica del siglo XVI señala el lugar de su tumba. Debajo hay restos arqueológicos más antiguos. La muerte por lanza es el dato que se repite de manera más consistente en todas las versiones conocidas. Número 9. Santiago el Menor, también llamado Santiago hijo de Alfeo. El apellido es necesario para no confundirlo con Santiago el Mayor, el hermano de Juan, que ya vimos. Las fuentes lo complican más aún porque hay otro Santiago relevante en Jerusalén, el hermano de Jesús, que no era uno de los 12, pero que dirigió la comunidad de la ciudad durante años. La tradición más extendida, la que Eusebio recoge a partir del historiador Hegesipo, sitúa su muerte en Jerusalén en el año 62 después de Cristo. Fue llevado a lo alto del templo, arrojado al vacío desde allí y apedreado mientras aún vivía. La crueldad pública de esa ejecución no es accidental. Se está mandando un mensaje a todos los que frecuentan esos atrios. Lo que hace este caso especialmente interesante es el respaldo externo. Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, menciona la ejecución de Santiago, hermano de Jesús el llamado Cristo, ordenada por el sumo sacerdote Anás durante un vacío de poder entre gobernadores romanos. Es uno de los pasajes de Josefo que la mayoría de los historiadores considera auténtico, sin retoques posteriores. No resuelve el problema de la identidad exacta de este Santiago, pero confirma que alguien con ese nombre y esa filiación fue ejecutado en Jerusalén en esa fecha. Número 10. Simón el Celote. El apelativo lo dice casi todo y casi nada. Celote podía significar simplemente alguien celoso de la ley judía, pero en la Judea del siglo I la palabra tenía una carga política muy concreta. Los celotes eran un movimiento de resistencia armada contra la ocupación romana. Si Simón militó en ese movimiento antes de unirse al grupo de Jesús, es el personaje más políticamente explosivo de los 12. Y hay un dato que conviene dejar caer aquí. En el mismo grupo estaba Mateo, que le cobraba los impuestos a sus vecinos en nombre de Roma. Que esos dos hombres compartieran mesa, caminos y causa, dice algo sobre lo que pasó dentro de ese grupo que ninguna coalición política moderna sería capaz de sostener 2 semanas. Las fuentes sobre su muerte son muy escasas. La tradición mayoritaria lo lleva a Persia, donde habría sido martirizado junto a Judas Tadeo. El método varía según el texto: sierra, hacha, crucifixión. Lo que se repite siempre es el lugar y la compañía. Número 11. Judas Tadeo. El que el Evangelio de Juan llama expresamente Judas, no el Iscariote. La aclaración la hace el mismo texto porque el nombre estaba ya quemado. En todos los evangelios aparece brevísimamente, solo habla una vez, en Juan. Le pregunta a Jesús por qué va a manifestarse al mundo y no a todos. Es una pregunta razonable que recibe una respuesta que no responde exactamente a lo que se preguntó. Eso es todo lo que Judas Tadeo dice en toda la literatura del Nuevo Testamento. La tradición lo lleva a Persia junto a Simón el Celote. Predicaron juntos, murieron juntos. La iglesia armenia lo venera con especial intensidad. El modo de la muerte más citado es hacha o clava. La carta que lleva su nombre, la Epístola de Judas, es el texto más breve del Nuevo Testamento, 25 versículos. Número 12. Matías, el sustituto, el que cayó la suerte sobre él. El libro de los Hechos cuenta cómo los 11 antes de Pentecostés decidieron reemplazar a Judas. Pusieron 2 nombres encima de la mesa, José el Barsabás
y Matías. Echaron suertes. Tocó Matías. Y después de eso, el Nuevo Testamento no vuelve a nombrarlo. Las tradiciones sobre él van en direcciones muy distintas. Clemente de Alejandría cita algunas de sus enseñanzas. Eusebio lo menciona de pasada. Hay versiones que lo llevan a Etiopía, otras a Judea, otras al Cáucaso. La más extendida dice que murió apedreado y decapitado en Judea. En Treveris, Alemania, hay una iglesia que lleva su nombre y afirma tener sus reliquias desde el siglo IV. Es el apóstol del que menos se sabe y cuya historia nadie ha conseguido fijar del todo. 12 hombres, 13 si contamos a Pablo, la mayoría galileos. Ninguno con poder, ninguno con recursos, ninguno con razones obvias para mantener una historia que les costaba tan caro. Lo que resulta difícil de ignorar cuando uno los recorre así uno por uno no es que murieran. La gente muere. Lo que resulta difícil de ignorar es que murieran por una afirmación muy concreta, que habían visto a Jesús vivo después de su ejecución, y que esa afirmación, que podían haber retirado en cualquier momento a cambio de seguir viviendo, ninguno la retiró. Hay algo que los historiadores llevan tiempo señalando y que vale la pena escuchar con atención. No es lo mismo morir por una creencia que has heredado, una doctrina que te enseñaron de niño, una fe en la que creciste. Es una cosa completamente distinta morir por algo que afirmas haber presenciado tú mismo. El que muere por una creencia adoptada puede estar equivocado y no saberlo. La gente muere por cosas falsas en las que cree de verdad. Pero el que muere por un testimonio ocular sabe muy bien si lo que dice es cierto o no. Esto no demuestra nada en el plano teológico. Lo que cada uno concluya con esos datos es asunto estrictamente suyo, pero sí deja sobre la mesa una pregunta histórica que cuesta mucho despachar con facilidad. ¿Por qué estos hombres, dispersos por 4 continentes, sin posibilidad de coordinarse en muchos casos, sostuvieron hasta el final una historia que los ponía exactamente en ese lugar? Hay respuestas. Hay siglos de debate. Hay teología. Hay filosofía. Hay historiadores que se llevan la contraria entre ellos. Pero antes que las respuestas, la pregunta merece ser mirada de frente. Eso es lo que el tiempo olvidó. La historia lo recuerda. Si este recorrido te ha valido algo, ya sabes qué botón está ahí debajo. Y si hay un nombre en estas páginas, un apóstol, un personaje secundario, alguien que siempre aparece de fondo y nunca en el centro, que crees que merece su propio vídeo, déjalo en los comentarios. Aquí hay polvo suficiente para muchos nombres más.